Científica brillante, fue clave en el descubrimiento de la fisión nuclear, aunque su contribución fue ignorada durante años. A pesar de enfrentar discriminación y el exilio por el nazismo, su pasión por la ciencia nunca flaqueó. Lise Meitner fue una mente brillante. Conozcamos su valiente historia. La niña curiosa de Viena. En la luminosa ciudad de Viena, un lugar donde las calles vibraban con la música de Mozart y el murmullo de las conversaciones en los cafés, nació en 1878 una niña que cambiaría la historia de la ciencia, Lise Meitner. Desde sus primeros días, se destacó como alguien fuera de lo común. Hija de una familia judía culta y acomodada, era la tercera de 8 hermanos y desde muy pequeña demostró una curiosidad insaciable que desconcertaba e intrigaba a todos a su alrededor. En un mundo donde las niñas eran animadas a aprender tareas domésticas y a cultivar las habilidades consideradas propias de su género, Lise tenía una inclinación diferente. Quería entender cómo funcionaba el mundo. Su padre, Philipp Meitner, era abogado y su madre, Hedwig Skowron, una mujer de refinado gusto artístico. En casa, la educación era considerada un tesoro, y aunque se esperaba que las hijas siguieran el camino tradicional, Lise mostró una capacidad tan extraordinaria para el aprendizaje que incluso sus padres no pudieron ignorarla. A menudo se la encontraba sentada junto a la ventana del salón familiar, absorta en la lectura de cualquier libro que pudiera encontrar. Si bien sus hermanas parecían satisfechas con lecturas de poesía o novelas, Lise prefería desafiarse con matemáticas, un interés que, en su momento, era poco menos que revolucionario para una joven. Una de las historias favoritas de su familia era cómo, a la edad de 8 años, Lise había desarmado un reloj de bolsillo de su abuelo para intentar comprender su mecanismo. Aunque no logró ensamblarlo nuevamente, quedó fascinada por el movimiento interno, por cómo cada pieza contribuía al todo. Esta curiosidad meticulosa se convertiría en una de las marcas distintivas de su carácter. El mundo es como un gran reloj, le dijo a su madre poco después, con una sonrisa de satisfacción. Solo hay que aprender cómo encajan las piezas. En la escuela, Lise era una alumna destacada, aunque su precocidad no siempre era bien recibida. Sus preguntas constantes desafiaban a los profesores, quienes en ocasiones la percibían como demasiado insistente. Pero Lise no se amedrentaba. Sabía que había algo más allá de lo que las lecciones tradicionales ofrecían y buscaba respuestas por su cuenta. Las tardes en la biblioteca de su padre se convirtieron en una parte fundamental de su infancia. Allí descubrió a Isaac Newton y sus leyes del movimiento, un encuentro que despertó en ella una pasión por la física que no la abandonaría nunca. Su hermano mayor, August, solía bromear diciendo que Lise soñaba con átomos y estrellas, y la verdad era que no estaba muy lejos de la realidad. A pesar de su brillantez, crecer como una niña judía en la Viena del siglo XIX tenía sus limitaciones. Aunque su familia era culturalmente asimilada y no practicaba estrictamente el judaísmo, seguían siendo vistos como diferentes por gran parte de la sociedad. Esto no pasó desapercibido para Lise, quien desde muy joven aprendió a lidiar con el prejuicio y la exclusión. Sin embargo, lejos de desanimarla, estas experiencias parecían fortalecer su determinación. Si las puertas no se abrían para ella, estaba decidida a encontrar una forma de atravesarlas. El hogar de los Meitner también era un lugar de animadas discusiones intelectuales. Las cenas familiares eran una oportunidad para que los niños
debatieran temas que iban desde la filosofía hasta los avances tecnológicos de la época. Fue en esas conversaciones donde Lise desarrolló su habilidad para pensar de manera crítica y para defender sus ideas con una lógica implacable. A menudo sorprendía a sus padres con observaciones que parecían demasiado profundas para una niña de su edad. ¿Por qué la luna no se cae?, preguntó una noche, intrigada por lo que había leído sobre la gravedad. En lugar de una respuesta simplista, su padre le entregó un libro de astronomía, alentándola a buscar la respuesta por sí misma. Sin embargo, no todo era ciencia y estudio. Lise también era una niña con un profundo sentido de la empatía. Era conocida por su generosidad y su disposición a ayudar a quienes lo necesitaban. Sus amigos solían decir que tenía una bondad que iluminaba la habitación. Esta mezcla de intelecto y calidez humana la hacía querida por muchos, aunque también despertaba envidia en algunos. A medida que creció, su interés por las matemáticas y la física se intensificó, pero enfrentó un obstáculo significativo. El sistema educativo de la época no permitía que las niñas accedieran a una educación secundaria formal que las preparara para la universidad. Para Lise, esto era inaceptable. Con el apoyo de su familia, comenzó a estudiar de manera independiente, contratando tutores que la ayudaran a dominar las materias que necesitaba. Durante este tiempo, su rutina diaria consistía en largas horas de estudio, interrumpidas solo por paseos por los parques de Viena, donde solía reflexionar sobre lo que había aprendido. Uno de los momentos más cruciales de su adolescencia llegó cuando, a los 14 años, conoció al profesor Ludwig Boltzmann, una figura destacada en el campo de la física. Aunque el encuentro fue breve, las ideas de Boltzmann sobre los átomos y la termodinámica dejaron una impresión imborrable en Lise. La ciencia no solo explica el mundo, le dijo Boltzmann, sino que también revela su belleza. Estas palabras resonaron profundamente en ella y fortalecieron su resolución de dedicarse a la física. Al alcanzar la adultez temprana, Lise finalmente logró superar las barreras iniciales y acceder a la universidad, un logro que pocos podrían haber anticipado para una joven en su posición. Pero esos primeros años en Viena, marcados por su curiosidad, determinación y un amor inmenso por el conocimiento, serían el cimiento sobre el cual construiría una carrera extraordinaria. Contra la corriente. En los albores del siglo XX, cuando los ecos del cambio comenzaban a resonar en las calles adoquinadas de Europa, las oportunidades para las mujeres en la academia eran poco más que un espejismo. Era una época en la que los salones universitarios estaban llenos de jóvenes con chaquetas de tweed y libretas bajo el brazo, pero las mujeres eran una rareza, sombras aisladas que luchaban por un asiento en un mundo que no estaba diseñado para ellas. Fue en este contexto hostil que Lise Meitner inició su cruzada personal para acceder a la educación superior, una batalla que exigiría cada gramo de su determinación y cada fibra de su resiliencia. Tras completar sus estudios básicos de manera autodidacta y con tutores privados, Lise enfrentaba un desafío que no solo era académico, sino también profundamente social. Las universidades en Viena no admitían oficialmente a mujeres en sus programas regulares. El simple hecho de aspirar a ingresar era visto como un acto de audacia casi escandalosa. Sin embargo, Lise no era de las que se conformaban con las restricciones impuestas. Su amor por la física y las matemáticas no podía ser contenido por normas arcaicas. En su corazón sabía que su lugar estaba entre las filas de los pensadores
que exploraban los secretos del universo. En 1901, después de años de preparación independiente, Lise presentó el examen de ingreso a la Universidad de Viena como estudiante externa. Este examen, diseñado para medir la capacidad de los estudiantes que no habían seguido el camino tradicional de la educación secundaria, era notoriamente difícil. Pero para Lise, cada problema matemático y cada texto que debía analizar eran escalones en la escalera hacia su sueño. Cuando finalmente recibió la notificación de que había aprobado, la emoción fue abrumadora. Sin embargo, este logro era solo el principio. La universidad era un entorno que, si bien se presentaba como un espacio de conocimiento, no estaba exento de prejuicios. Lise era una de las pocas mujeres que logró ser admitida, y su presencia en las aulas a menudo provocaba miradas curiosas y, en ocasiones, comentarios mordaces. Algunos de sus compañeros e incluso algunos profesores cuestionaban abiertamente su capacidad para sobresalir en disciplinas que consideraban propias de hombres. Sin embargo, Lise nunca se dejó intimidar. Con una mezcla de humildad y firmeza, demostró que no solo tenía el derecho de estar allí, sino que también era capaz de brillar con luz propia. Uno de los momentos más significativos de sus primeros años en la universidad fue su encuentro con Ludwig Boltzmann, una de las mentes más brillantes de la física de su tiempo. Boltzmann era conocido tanto por sus contribuciones a la termodinámica como por su pasión por inspirar a sus estudiantes. Bajo su tutela, Lise encontró no solo un mentor, sino también un defensor de su talento. Boltzmann la alentó a perseguir sus intereses con valentía y le enseñó que la ciencia no distinguía entre géneros, sino que valoraba el ingenio y la dedicación. Este apoyo fue crucial para Lise, quien a menudo se encontraba navegando sola en un mar de hostilidad. La vida académica de Lise no era fácil. Mientras que muchos de sus compañeros podían dedicarse exclusivamente a sus estudios, ella debía luchar constantemente contra las expectativas sociales. Su familia, aunque comprensiva y orgullosa de sus logros, también enfrentaba presiones externas para que Lise se ajustara a un rol más tradicional. A menudo se le sugería que abandonara sus estudios y se enfocara en formar una familia, pero Lise tenía claro su propósito. «La ciencia es mi vocación», escribió en una carta a una amiga. «Es lo que da sentido a mi vida». A pesar de las dificultades, su talento no pasaba desapercibido. En las conferencias y seminarios, Lise se destacaba por su aguda capacidad de análisis y su habilidad para formular preguntas que desafiaban incluso a los profesores más experimentados. Era una estudiante incansable, siempre buscando entender los principios fundamentales que gobernaban la naturaleza. Pero lo que realmente la diferenciaba era su pasión por experimentar. Los laboratorios de la universidad se convirtieron en su refugio, un lugar donde podía dar rienda suelta a su curiosidad y trabajar en problemas que la fascinaban. Sin embargo, su camino no estuvo exento de momentos de duda. Había días en los que el peso de las expectativas y los prejuicios parecía demasiado grande para soportar. En una ocasión, después de un examen particularmente difícil, Lise confesó a su hermana menor que temía no estar a la altura. Pero incluso en esos momentos oscuros, encontraba la manera de seguir adelante. «Si me detengo ahora», se decía a sí misma, «estaré renunciando no solo a mi sueño, sino también a todas las mujeres que vendrán después de mí». Con el tiempo, su perseverancia dio frutos. En 1906, Lise se graduó con un doctorado en física.
convirtiéndose en una de las primeras mujeres en lograrlo en la Universidad de Viena. Su tesis, centrada en la conductividad térmica en materiales, fue recibida con elogios y marcó el inicio de una carrera que redefiniría los límites de la ciencia. Pero lo más importante de este logro no era solo el título, sino lo que representaba: una victoria contra un sistema que había intentado de todas las maneras posibles mantenerla al margen. Los años de lucha por acceder a la educación superior dejaron una marca indeleble en Lise Meitner. La enseñaron a ser resiliente, a confiar en su capacidad y a no permitir que las opiniones de otros definieran su camino. Pero también la hicieron consciente de la responsabilidad que tenía como pionera. Sabía que su éxito podía abrir puertas para otras mujeres, y este pensamiento la motivaba a seguir adelante, incluso cuando el camino se volvía cuesta arriba. Encuentros en Berlín. Berlín, en los primeros años del siglo XX, era un hervidero de ideas y descubrimientos. La ciudad pulsaba con la energía de una modernidad que se abría camino entre viejas tradiciones y nuevas perspectivas. En este escenario, Lise Meitner llegó en 1907 con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Era una joven científica con un título reciente en física, ansiosa por expandir sus horizontes y encontrar un lugar en un mundo dominado por hombres. Poco sabía que aquel viaje a Berlín cambiaría el curso de su vida y la conectaría con mentes que definirían la física del siglo XX. Desde el momento en que bajó del tren, Lise sintió el peso de la ciudad. Berlín era inmensa, bulliciosa, un laberinto de calles adoquinadas y tranvías que serpenteaban entre edificios imponentes. Para alguien que venía de la más tranquila Viena, la ciudad podía resultar intimidante, pero también estimulante. Lise había llegado con un propósito claro: estudiar con Max Planck, uno de los físicos teóricos más renombrados de la época y el fundador de la teoría cuántica. Planck era conocido por ser riguroso y exigente, pero también por su escepticismo hacia las mujeres en la ciencia. Durante mucho tiempo había defendido la idea de que las mujeres tenían un lugar limitado en la academia. Sin embargo, cuando Lise solicitó asistir a sus conferencias, él accedió, quizá con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Lise no perdió tiempo. En las aulas tomaba notas con una concentración feroz, absorbiendo cada palabra que Planck pronunciaba. Su dedicación no pasó desapercibida. En poco tiempo, Planck se dio cuenta de que esta joven científica no solo era inteligente, sino que también tenía una intuición natural para resolver problemas complejos. Contra sus propias expectativas, Planck la aceptó como asistente. Trabajar con Planck fue un sueño hecho realidad para Lise. El laboratorio era un santuario donde las ideas cobraban vida, y bajo la guía de Planck, Lise empezó a desarrollar una comprensión más profunda de la física teórica. A pesar de ser la única mujer en un entorno dominado por hombres, su precisión y rigor pronto ganaron el respeto de sus colegas. Sin embargo, también enfrentaba retos diarios. Algunos la veían como una intrusa, una mujer que se atrevía a ocupar un espacio que, según ellos, no le pertenecía. Lise respondía con trabajo duro y resultados que hablaban por sí mismos. Fue durante este periodo que Lise conoció a Otto Hahn, un joven químico que compartía su pasión por la investigación. El encuentro fue casi fortuito, pero las chispas de una colaboración fructífera
no tardaron en aparecer. Otto, que ya había ganado reconocimiento por su trabajo en radioquímica, quedó impresionado por la claridad con la que Lise abordaba los problemas científicos. A pesar de venir de disciplinas diferentes, ambos descubrieron que sus habilidades se complementaban de manera perfecta. Mientras Otto tenía un talento natural para la experimentación, Lise poseía una mente analítica que podía interpretar resultados y formular teorías con una precisión asombrosa. La amistad entre Lise y Otto se desarrolló con rapidez. Trabajaban codo a codo en el laboratorio, intercambiando ideas y resolviendo juntos los enigmas que surgían. Pero su relación iba más allá del trabajo. Otto era amable y comprensivo, alguien que escuchaba a Lise sin prejuicios, algo que ella valoraba enormemente. Con el tiempo, su amistad se convirtió en una de las más profundas y duraderas de la ciencia. Otto, en particular, admiraba la forma en que Lise enfrentaba los obstáculos con dignidad y determinación. Para él, ella era una colega igual, alguien cuyo talento merecía ser reconocido. No todo era fácil, por supuesto. A pesar de sus logros, Lise seguía enfrentando barreras significativas por el simple hecho de ser mujer. Los laboratorios de la Universidad de Berlín no permitían oficialmente que las mujeres trabajaran en Natanz, sus instalaciones. Lise se vio obligada a trabajar en un espacio improvisado en el sótano, sin acceso a las mismas comodidades que sus colegas hombres. Pero en lugar de quejarse, se enfocó en el trabajo, demostrando que ni siquiera las condiciones más adversas podían detenerla. No importa dónde esté, mientras pueda hacer ciencia, solía decir. La colaboración entre Lise y Otto pronto empezó a dar frutos. Juntos se embarcaron en investigaciones sobre los elementos radiactivos, un campo que estaba en su infancia, pero que prometía revolucionar la ciencia. Su trabajo conjunto era intenso, marcado por largas horas en el laboratorio y discusiones apasionadas sobre los resultados. Ambos compartían una visión común: desentrañar los secretos del átomo y entender los procesos que regían la materia. En cada experimento, en cada descubrimiento, se reflejaba la sinergia de sus mentes brillantes. Mientras tanto, Lise también comenzó a forjar una red de contactos en la comunidad científica de Berlín. Aunque seguía siendo una minoría en Minnosito, un mundo dominado por hombres, su talento era innegable y poco a poco comenzó a ganar reconocimiento. Incluso Albert Einstein, quien también residía en Berlín durante esos años, expresó su admiración por su trabajo. Para Lise, estos momentos de reconocimiento eran importantes, no tanto por el ego, sino porque le recordaban que su lugar en la ciencia era merecido. A pesar de su éxito, Lise nunca perdió su humildad. Seguía siendo la joven curiosa que había llegado a Berlín con un sueño y una maleta llena de libros. Su pasión por la ciencia estaba impulsada por un deseo genuino de comprender el mundo, no por ambiciones personales. Este enfoque humilde pero determinado se convirtió en una de sus características más admiradas. Ciencia entre tubos de ensayo. El laboratorio, con su mezcla de aromas químicos y el zumbido constante de los equipos, era un mundo aparte, un santuario para las mentes inquietas que buscaban descifrar los secretos del universo. Para Lise Meitner, este espacio era mucho más que un lugar de trabajo. Era el escenario donde su mente brillaba con mayor intensidad y donde cada tubo de ensayo y cada instrumento eran herramientas para construir respuestas a preguntas fundamentales. El día a día en el laboratorio de Lise comenzaba temprano, mucho antes de que la mayoría de sus colegas llegara.
El silencio matutino era su aliado, permitiéndole organizar sus pensamientos y planificar los experimentos que ocuparían las siguientes horas. En aquellos momentos de calma, revisaba cuidadosamente sus notas, calculaba posibles resultados y reflexionaba sobre los pasos necesarios para avanzar en su investigación. Este ritual diario era una demostración de su meticulosidad, una cualidad que la distinguía y que se convertiría en la base de su reputación como física experimental. Uno de los aspectos más notables de Lise era su capacidad para mantener la concentración en medio del caos. Los laboratorios de principios del siglo XX eran lugares bulliciosos, llenos de actividad y con múltiples experimentos en curso. Pero Lise, con una serenidad que parecía casi sobrenatural, lograba abstraerse de todo lo que no estuviera directamente relacionado con su trabajo. Su mente era un torbellino de ideas, pero también una máquina precisa que analizaba cada detalle con cuidado. Esta combinación de creatividad y disciplina era rara y profundamente admirable. Uno de sus primeros proyectos importantes en Berlín involucró el estudio de la radiactividad, un campo que estaba en auge gracias a los descubrimientos de Marie Curie y otros pioneros. Lise trabajaba incansablemente para comprender los misterios de los elementos radiactivos, enfocándose en el comportamiento de las partículas emitidas por los átomos. Su colaboración con Otto Hahn fue clave en este proceso. Mientras Otto se encargaba de sintetizar nuevas sustancias y realizar los análisis químicos necesarios, Lise aplicaba su conocimiento teórico y experimental para interpretar los resultados. El trabajo con Otto no solo consolidó su posición en el laboratorio, sino que también destacó su talento para el trabajo en equipo. Aunque provenían de disciplinas diferentes, su comunicación era fluida y efectiva. Ambos compartían un profundo respeto por el conocimiento del otro, y esta colaboración se convirtió en una de las más prolíficas de la ciencia moderna. Sin embargo, Lise siempre era consciente de las barreras que enfrentaba como mujer. Mientras Otto disfrutaba de pleno acceso a las instalaciones y recursos, ella debía conformarse con un espacio más limitado y luchar constantemente por el reconocimiento que merecía. Uno de los momentos que definieron esta etapa de su carrera fue su investigación sobre el efecto Auger, un fenómeno relacionado con la emisión de electrones en átomos excitados. Aunque este efecto lleva el nombre del científico francés Pierre Auger, Lise había realizado observaciones similares de manera independiente y casi simultánea. Este episodio es emblemático de las dificultades que enfrentaban las mujeres en la ciencia. A pesar de sus contribuciones significativas, sus logros a menudo eran minimizados o ignorados en favor de sus colegas masculinos. A medida que su reputación creció, también lo hicieron las responsabilidades. Lise comenzó a dirigir a jóvenes investigadores, transmitiendo su pasión por la ciencia y su dedicación al trabajo metódico. Era una mentora exigente pero comprensiva, alguien que inspiraba a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Para Lise, la ciencia no era solo una profesión, sino una forma de vida, y esperaba lo mismo de quienes trabajaban a su lado. A pesar de su enfoque en la investigación, Lise también encontraba tiempo para reflexionar sobre el significado más amplio de su trabajo. En una ocasión, escribió en su diario: "Cada descubrimiento es un pequeño paso hacia la comprensión de un universo vasto y misterioso. Pero incluso los pasos más pequeños tienen un propósito, una razón de ser". Estas palabras reflejan no solo su humildad, sino también su profunda conexión con la búsqueda del conocimiento.
La vida en el laboratorio también tenía sus momentos de camaradería y humor. Aunque Lise era conocida por su seriedad, también tenía un lado amable y encantador que la hacía querida entre sus colegas. En una ocasión, durante un experimento particularmente desafiante, Otto Hahn comentó en broma que los átomos parecían tener mente propia y estaban decididos a frustrarlos. Lise respondió con una sonrisa. Quizás solo necesitan que les hablemos con más paciencia. Este tipo de interacciones humanizaba un entorno que, de otra manera, podía ser agotador y exigente. Con el tiempo, los logros de Lise comenzaron a recibir un reconocimiento más amplio. Publicó varios artículos en revistas prestigiosas y su nombre empezó a ser asociado con algunos de los avances más significativos en el campo de la física nuclear. Sin embargo, a pesar de su creciente prestigio, nunca perdió su sencillez. Para ella, cada día en el laboratorio era una oportunidad de aprendizaje, una nueva posibilidad de explorar los misterios de la naturaleza. Los éxitos de Lise en esta etapa de su carrera sentaron las bases para los descubrimientos que vendrían después. Fue en este periodo cuando consolidó su reputación como una de las físicas experimentales más talentosas de su tiempo, demostrando que el trabajo arduo y la pasión podían superar incluso las barreras más imponentes. Cada tubo de ensayo, cada gramo de sustancia radiactiva, cada noche sin dormir en el laboratorio, eran parte de un camino que llevaría a descubrimientos que cambiarían la ciencia para siempre. El genio en la sombra. El laboratorio era un escenario vibrante de descubrimientos y persistencia, pero también un espacio donde las contribuciones de Lise Meitner a menudo quedaban opacadas, al menos a ojos del público. Mientras Otto Hahn recibía elogios y reconocimiento por su trabajo, Lise, a pesar de ser la mente teórica detrás de muchos de los experimentos más revolucionarios, permanecía en las sombras como una figura indispensable pero injustamente relegada. Este periodo fue fundamental, no solo por los avances científicos logrados, sino también por la prueba de la resiliencia y la pasión de Lise en un mundo que rara vez reconocía plenamente su genio. Desde el momento en que Lise comenzó a colaborar con Otto Hahn, se hizo evidente que formaban un equipo formidable. Otto era un maestro en la química experimental, capaz de manipular con precisión compuestos y elementos, mientras que Lise aportaba una comprensión teórica profunda que daba sentido a los datos obtenidos. Aunque sus talentos eran complementarios, la distribución del reconocimiento estaba lejos de ser equitativa. La sociedad de la época, profundamente marcada por prejuicios de género, limitaba a Lise a un papel secundario, incluso cuando sus ideas eran el corazón de los experimentos. Uno de los experimentos más significativos de este periodo fue su investigación conjunta sobre la transmutación de elementos mediante el bombardeo de neutrones. Esta línea de investigación, que sentó las bases para el descubrimiento de la fisión nuclear, fue producto de incontables horas de trabajo minucioso y debates apasionados entre Lise y Otto. Mientras Otto manejaba las muestras radiactivas, en el laboratorio, Lise se dedicaba a analizar los resultados y formular teorías que explicaran los fenómenos observados. Su capacidad para interpretar los datos era incomparable, y su visión teórica permitió avances que parecían impensables. Sin embargo, este periodo no estuvo exento de dificultades. Lise enfrentaba constantes barreras, desde la falta de acceso igualitario a los recursos del laboratorio hasta la exclusión de las reuniones más importantes donde se discutían los avances del equipo.
pero en lugar de rendirse, utilizó estas limitaciones como una motivación adicional para demostrar su valía. En muchas ocasiones, cuando las circunstancias parecían insuperables, su tenacidad y su amor por la ciencia la impulsaban a seguir adelante. Una anécdota que ilustra su determinación ocurrió durante un experimento particularmente complicado. Otto y su equipo habían observado un resultado inesperado al bombardear uranio con neutrones, pero no lograban interpretarlo. Lise, después de revisar minuciosamente los datos y consultar sus notas, planteó la posibilidad de que el átomo de uranio se hubiera dividido en elementos más ligeros, un concepto radical que desafiaba las ideas predominantes de la época. Aunque su teoría fue inicialmente recibida con escepticismo, eventualmente se demostró que tenía razón. Este fue un momento crucial que marcó el inicio de la comprensión de la fisión nuclear. A pesar de estos logros, Lise continuaba siendo una figura en la sombra. En los artículos científicos y las conferencias, su nombre rara vez aparecía como autora principal. Otto, aunque la valoraba profundamente como colega, no siempre defendía su papel con la fuerza necesaria ante la comunidad científica. Este desequilibrio en el reconocimiento era un reflejo de la época, donde las contribuciones de las mujeres a menudo eran subestimadas o ignoradas. Sin embargo, para Lise, el verdadero motor de su trabajo no era la fama ni el reconocimiento, sino la búsqueda del conocimiento. En sus escritos personales, expresaba con frecuencia su fascinación por los misterios del universo y su deseo de contribuir, aunque fuera modestamente, a desentrañarlos. La ciencia, escribió en una ocasión, es una labor colectiva. Cada descubrimiento es como una piedra que se añade a una estructura que trasciende a cualquier individuo. Estas palabras reflejan no solo su humildad, sino también su comprensión profunda del verdadero propósito de la investigación científica. Fuera del laboratorio, Lise también enfrentaba retos personales. Como mujer judía en una Alemania cada vez más hostil, su posición era precaria. Aunque inicialmente se sintió protegida por su reputación y sus conexiones profesionales, con el tiempo se hizo evidente que ni siquiera los científicos estaban a salvo de las políticas discriminatorias del régimen nazi. Este clima de incertidumbre y tensión afectó profundamente a Lise, quien comenzó a considerar la posibilidad de abandonar el país que había sido su hogar durante décadas. Sin embargo, a pesar de las adversidades, este periodo de su vida también estuvo lleno de momentos de camaradería y descubrimiento. Los debates con Otto y otros colegas a menudo se extendían hasta altas horas de la noche, con Lise mostrando una energía inagotable y una pasión contagiosa por su trabajo. Aunque su posición en el equipo no siempre era igualitaria, su influencia era innegable. Cada idea que compartía, cada sugerencia que hacía, enriquecía el trabajo colectivo y acercaba al equipo un paso más hacia avances históricos. Cruzando límites invisibles. En el corazón de Viena, donde las tradiciones judías convivían con las luces del catolicismo predominante, Lise Meitner creció rodeada de los vestigios de una fe ancestral. Su familia, profundamente influenciada por los ideales de la Ilustración, era judía solo de nombre, prácticamente secular en sus prácticas. Sin embargo, la etiqueta de su origen nunca dejó de acompañarla, como una sombra que se proyectaba en cada rincón de su vida. Para Lise, esta identidad era, al principio, algo que simplemente existía, sin peso ni significado profundo. Era la hija de una familia culta, progresista,
más interesada en las ciencias y las artes que en los preceptos religiosos. Pero con el tiempo, las complejidades de esta herencia comenzaron a entrelazarse con sus decisiones, su carrera y su sentido de pertenencia. La conversión de Lise al cristianismo no fue un acto impulsivo ni un rechazo de sus raíces. Fue un proceso silencioso, casi introspectivo, que tuvo más que ver con la búsqueda de una identidad espiritual que resonara con su visión del mundo y consigo misma. Su decisión estuvo marcada por años de reflexión, observación y quizá una necesidad de encontrar un lugar más cómodo en una sociedad que miraba con sospecha a los que no compartían su fe mayoritaria. Lise se bautizó en 1908 en una pequeña iglesia luterana. No hubo celebraciones ni anuncios, solo la ceremonia sencilla y solemne que marcó su transición espiritual. Su decisión fue recibida con una mezcla de sorpresa y silencio por parte de su familia. Para ellos, que veían la religión como un aspecto menor de la vida, la conversión de Lise no generó controversia, pero tampoco un apoyo entusiasta. Si esto la hace feliz, entonces que así sea. Fue la reacción más cercana a un comentario por parte de su padre. Sin embargo, para Lise, el bautismo representó algo más profundo. Una afirmación de su individualidad y una declaración de que las categorías impuestas no definirían su vida. A pesar de su fe recién adoptada, Lise nunca utilizó su conversión como una forma de distanciarse de su origen judío. Para ella, estas dos facetas no eran mutuamente excluyentes. Reconocía las barreras invisibles que su condición de judía había creado en su carrera, pero también entendía que su valor como científica trascendía cualquier etiqueta. Sin embargo, la conversión también trajo consigo un matiz de tensión interna. Por un lado, era una declaración de su libertad para elegir. Por otro, una forma de adaptarse a un mundo que insistía en clasificar y dividir. En el ambiente científico de principios del siglo XX, las mujeres judías enfrentaban un doble obstáculo, el género y la religión. Aunque Lise rara vez hablaba abiertamente de sus motivos, es probable que su conversión también fuera un intento pragmático de eliminar una de estas barreras. En una sociedad donde los prejuicios eran moneda corriente, el hecho de ser mujer ya era suficiente motivo para enfrentarse al escepticismo. Agregarle la etiqueta de judía podía ser simplemente intolerable para muchos de sus colegas y superiores. Con el bautismo, esperaba al menos eliminar una de esas capas de discriminación. Sin embargo, la vida no siempre es tan simple como la teoría atómica que Lise estudiaba con tanto fervor. A pesar de su conversión, el antisemitismo latente no desapareció. Cuando el régimen nazi llegó al poder en Alemania, Lise descubrió que su identidad judía, aunque oficialmente abandonada, seguía siendo una marca indeleble en los ojos del Estado. Era como si los límites invisibles que había intentado cruzar no desaparecieran, sino que simplemente se movieran para encerrarla una vez más. A lo largo de los años, Lise reflexionó profundamente sobre la naturaleza de su fe y su identidad. Aunque nunca se convirtió en una persona religiosa en el sentido tradicional, encontraba consuelo en los principios del cristianismo, especialmente en su énfasis en la compasión, la humildad y la búsqueda de la verdad. Para ella, estos valores eran también el corazón de la ciencia. La investigación científica, al igual que la fe, requería un acto de confianza en lo desconocido, una voluntad de explorar más allá de los límites establecidos. El impacto de su identidad en su vida
profesional fue complejo. Aunque la conversión le permitió moverse con mayor facilidad en ciertos círculos, también enfrentó el escepticismo de aquellos que la veían como una conversa, alguien que había traicionado sus raíces para encajar. Incluso algunos de sus colegas judíos miraban su decisión con recelo, interpretándola como una renuncia a su identidad cultural. Pero para Lise, estas críticas eran secundarias frente a su compromiso con la ciencia. Lo que importa no es de dónde venimos, sino qué hacemos con el tiempo que tenemos, escribió una vez a un amigo cercano. Fuera del laboratorio, la conversión también tuvo un impacto en su vida personal. Aunque nunca formó una familia propia, Lise construyó relaciones profundas y significativas con amigos y colegas, muchos de los cuales compartían su interés por la espiritualidad y la filosofía. Su amistad con Otto Hahn, por ejemplo, estuvo marcada no solo por su colaboración profesional, sino también por discusiones sobre temas más amplios, como la ética en la ciencia y el papel de la fe en un mundo cada vez más secular. A medida que envejecía, Lise miraba hacia atrás con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que su vida había estado llena de decisiones difíciles, cada una de las cuales había moldeado su trayectoria de maneras complejas e inesperadas. Su conversión al cristianismo era solo una pieza de este mosaico, pero una pieza que revelaba mucho sobre su capacidad para adaptarse, para cruzar límites invisibles y para redefinirse en un mundo que a menudo intentaba encasillarla. En sus últimos años, Lise escribió: «La fe no es algo que se elija una vez y para siempre. Es una búsqueda constante, un esfuerzo por comprender no solo el universo, sino también nuestro lugar en él». Estas palabras, al igual que su vida, reflejan el espíritu de una mujer que nunca dejó de cuestionar, de aprender y de cruzar límites visibles e invisibles en su incansable búsqueda de la verdad. El peso de la exclusión. El ascenso del nazismo fue un terremoto social que sacudió a Alemania y a Europa entera. En medio de esta convulsión, Lise Meitner se encontró atrapada en un cruce de identidades que la hacía vulnerable desde múltiples ángulos. Era mujer en un campo dominado por hombres, científica en una era en la que el género marcaba el ritmo de las oportunidades. Era judía de nacimiento, aunque había abrazado el cristianismo. A los ojos de los nazis, sin embargo, estas transiciones no tenían importancia. Seguía siendo una amenaza para la pureza de la nueva Alemania. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, la atmósfera en Alemania cambió rápidamente. Las leyes antisemitas comenzaron a multiplicarse, primero de manera discreta y luego con una brutal claridad. En las calles, los carteles con mensajes de odio eran visibles, los negocios judíos empezaron a ser boicoteados y los rostros de conocidos y vecinos se endurecían con una mezcla de miedo y conformidad. Para Lise, que había dedicado su vida a la ciencia, este cambio no solo era desolador, sino también profundamente personal. De repente, los muros invisibles que había intentado cruzar durante toda su vida se reforzaban de maneras crueles e inamovibles. La institución donde Lise trabajaba, el prestigioso Instituto Kaiser Wilhelm, también sintió el impacto de la política nazi. Mientras que Otto Hahn, su colaborador cercano, podía continuar con sus investigaciones sin ser cuestionado, la posición de Lise comenzó a tambalearse. Su nombre empezó a desaparecer de los documentos oficiales y las reuniones importantes se realizaban sin su presencia.
Aunque todavía era reconocida por sus contribuciones a la física, los susurros de desconfianza comenzaron a rodearla. No ayudaba que algunos colegas, temerosos de ser asociados con judíos, comenzaran a distanciarse de ella. El aislamiento fue un golpe silencioso pero devastador para Lise. El laboratorio, que había sido su refugio, empezó a convertirse en un espacio de tensión constante. Aunque continuó trabajando con Otto Hahn, la relación entre ambos también se vio afectada. Otto, aunque seguía siendo su amigo, también estaba atrapado en las complejidades de la época. Como hombre y como no judío, él tenía un margen de seguridad del que Lise carecía, y su prioridad era proteger su propia carrera y reputación. Una de las experiencias más humillantes para Lise durante este periodo fue el despojo de su posición en la Universidad de Berlín. A pesar de su brillantez y sus logros, las nuevas leyes raciales significaban que su identidad judía eclipsaba cualquier otro atributo. No hubo ceremonias ni discursos de despedida. Simplemente le informaron que ya no podía enseñar ni investigar allí. Para una mujer cuya vida había estado definida por su intelecto y su dedicación a la ciencia, esta exclusión era más que una pérdida profesional. Era un recordatorio cruel de cuán frágil podía ser la posición de alguien que no encajaba en el ideal del Estado. A pesar de todo, Lise intentó mantener su dignidad y su concentración en el trabajo. La ciencia, después de todo, no distinguía entre género o raza. Los átomos no se preocupaban por las políticas humanas. Sin embargo, incluso en el laboratorio, las presiones externas eran imposibles de ignorar. Cada día se sentía como un ejercicio de equilibrio precario, tratando de evitar errores que pudieran darle al régimen una excusa para eliminarla por completo del campo científico. En medio de estas dificultades, hubo pequeños actos de resistencia y solidaridad que le dieron a Lise la fuerza para continuar. Algunos colegas, aunque pocos, desafiaron el antisemitismo imperante al defenderla y apoyarla en secreto. Otto Hahn, aunque con frecuencia demasiado cauto para hablar abiertamente, encontró maneras de mantener a Lise involucrada en su investigación. Estos gestos, aunque pequeños, significaban mucho en un entorno donde la indiferencia y el temor eran la norma. La exclusión de Lise también afectó su vida personal. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, sus lazos con amigos y familiares eran profundos. Sin embargo, muchos de estos vínculos se volvieron más difíciles de mantener a medida que la situación en Alemania se deterioraba. Algunos amigos emigraron, otros se distanciaron por miedo, y unos pocos simplemente desaparecieron. Este aislamiento incrementó su sensación de vulnerabilidad, pero también alimentó su determinación. Lise no quería abandonar la ciencia ni rendirse ante las fuerzas que intentaban reducirla al silencio. En 1938, la situación se volvió insostenible. Las leyes de Nuremberg habían codificado el antisemitismo en todos los aspectos de la vida alemana, y Lise se dio cuenta de que quedarse en Alemania era demasiado peligroso. Su escape fue un testimonio tanto de su resiliencia como de la red de personas que la apoyaron en secreto. Viajó primero a los Países Bajos, luego a Dinamarca y finalmente a Suecia, donde encontraría un nuevo hogar y continuaría su trabajo científico. Pero dejar Alemania no fue una decisión fácil. No solo significaba abandonar el laboratorio y las investigaciones que había construido durante décadas, sino también enfrentar la incertidumbre de un futuro desconocido. Años después,
Lise reflexionaría sobre este periodo con una mezcla de tristeza y fortaleza. Nunca olvidó las heridas de la exclusión ni las caras de aquellos que eligieron el silencio sobre la justicia. Pero también recordaba con gratitud a los pocos que arriesgaron su seguridad para ayudarla. En cartas y entrevistas habló de la necesidad de resistir el odio y la discriminación en todas sus formas, recordando al mundo que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad y el coraje pueden prevalecer. El exilio en Estocolmo, junto a Lise Meitner, nunca pensó que abandonaría Alemania, el país que había sido su hogar, su centro de aprendizaje y el escenario de sus logros más importantes. Sin embargo, en 1938, con la sombra opresiva del nazismo extendiéndose cada vez más, la decisión de marcharse se volvió inevitable. Era una cuestión de supervivencia, no solo para ella como científica, sino también como persona de ascendencia judía en una Alemania que ya no ocultaba su desprecio hacia quienes consideraba indeseables. La partida fue un proceso cargado de tensión y peligro. No fue una salida planificada con tiempo ni con garantías de éxito. Lise dejó Berlín con una maleta ligera, llevando consigo pocos objetos personales y una carga emocional aplastante. No solo abandonaba el lugar donde había construido su carrera, sino también a Otto Hahn, su colaborador y amigo más cercano. En el fondo de su corazón, sabía que su partida también era un acto de protección hacia él. Mientras ella permaneciera en Alemania, su presencia podía convertirse en una amenaza para Hahn y para el trabajo que ambos compartían. El viaje hacia Suecia estuvo lleno de incertidumbre. Pasó primero por los Países Bajos, donde fue recibida por colegas que habían estado en contacto con ella en secreto. Aunque estas paradas breves le ofrecieron un respiro, también subrayaron el alcance de su aislamiento. Lise era una mujer sin un país que la protegiera, dependiendo de la buena voluntad de otros para cruzar fronteras y encontrar un lugar donde pudiera comenzar de nuevo. Finalmente, gracias a la intervención de colegas como Niels Bohr, logró asegurar un puesto en Estocolmo, en el Real Instituto de Física. La llegada a Suecia fue agridulce. Aunque estar lejos de Alemania le brindaba un margen de seguridad, también significaba enfrentarse a la realidad de haberlo perdido todo. Lise era una extraña en una ciudad cuyos inviernos largos y oscuros reflejaban su estado de ánimo. El laboratorio en Estocolmo, liderado por Mane Siegbahn, no era el refugio que ella había esperado. Siegbahn, aunque un físico reconocido, no mostró un entusiasmo particular por integrarla al equipo. La trató con frialdad y la relegó a un segundo plano, como si su llegada fuera una obligación más que una oportunidad. Lise pasó sus primeros meses en Suecia sintiéndose desarraigada. Acostumbrada al dinamismo intelectual del Instituto Kaiser, Wilhelm, donde los debates y la colaboración eran parte de su vida diaria, encontró en Estocolmo un ambiente aislado y poco estimulante. Las barreras del idioma también complicaron su integración. Aunque hablaba alemán e inglés con fluidez, el sueco le era completamente ajeno, y esto limitó sus interacciones tanto dentro como fuera del laboratorio. El dolor de haber dejado atrás su hogar y su trabajo fue una constante. A menudo escribía cartas a Otto Hahn, manteniendo una correspondencia que era tanto un consuelo como una fuente de frustración. Hahn seguía trabajando en Alemania, continuando con los experimentos que ambos habían iniciado juntos. Aunque Hahn intentaba mantenerla al tanto de sus avances, Lise no podía evitar sentir que su colaboración se estaba desmoronando. Más
Allá de las barreras geográficas, las tensiones del momento creaban un abismo emocional entre ambos. Había cosas que simplemente no podían decirse en una carta, especialmente bajo el ojo vigilante de un régimen que monitoreaba todo. A pesar de estas dificultades, Lise no permitió que el exilio la definiera. Su resiliencia, una de las cualidades que siempre habían caracterizado su personalidad, se convirtió en su ancla. Poco a poco comenzó a adaptarse a su nueva vida, estableciendo rutinas que le permitieron recuperar algo de estabilidad. Pasaba largas horas en el laboratorio, aunque las condiciones no fueran ideales, y comenzó a construir nuevas conexiones en la comunidad científica internacional. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue su participación en la discusión sobre la fisión nuclear, un tema que había emergido como una de las fronteras más emocionantes de la física. En 1938 recibió una carta de Otto Hahn describiendo un resultado curioso en sus experimentos con uranio. Hahn y su equipo habían observado un comportamiento inesperado, pero no lograban interpretarlo del todo. Fue Lise quien, trabajando junto con su sobrino Otto Frisch, propuso la explicación teórica de lo que hoy conocemos como fisión nuclear. Este logro, aunque monumental, no estuvo exento de controversia. Otto Hahn fue quien recibió el Premio Nobel de Química en 1944 por este descubrimiento, mientras que Lise fue ignorada por el Comité Nobel. Para muchos, esta omisión fue un reflejo de los prejuicios de género y las complejidades políticas de la época. Sin embargo, Lise no permitió que esta injusticia empañara su dedicación a la ciencia. Aunque expresó su descontento en privado, se enfocó en continuar su trabajo y en promover la colaboración internacional, especialmente después del final de la Segunda Guerra Mundial. El exilio también le permitió a Lise reflexionar sobre su identidad y sus valores. A pesar de haberse convertido al cristianismo en su juventud, nunca negó sus raíces judías. De hecho, las experiencias de persecución y exclusión fortalecieron su compromiso con la justicia y la igualdad. Se convirtió en una defensora vocal del uso pacífico de la energía nuclear, rechazando cualquier aplicación militar de los avances que había ayudado a desarrollar. En Suecia, Lise también encontró momentos de consuelo fuera del laboratorio. Aunque su entorno inicial fue frío, tanto literal como figurativamente, con el tiempo construyó amistades que le ofrecieron calor humano. Pasaba tardes caminando por los parques de Estocolmo, disfrutando de la serenidad de los paisajes nórdicos, y encontró en la naturaleza una fuente de renovación emocional. El exilio en Estocolmo fue, en muchos sentidos, un periodo de transición para Lise Meitner. Fue un tiempo de pérdida y adaptación, pero también de resiliencia y reinvención. Aunque nunca dejó de lamentar lo que había dejado atrás, también encontró maneras de seguir adelante, demostrando una y otra vez que su pasión por la ciencia y su compromiso con la humanidad eran más fuertes que cualquier obstáculo. La chispa de la fisión. La chispa de la fisión fue un momento de revelación que cambió la historia de la humanidad, y Lise Meitner estuvo en el centro de esta transformación, a pesar de las barreras que enfrentaba como mujer exiliada en un mundo dominado por hombres. Desde su modesto laboratorio en Suecia y con una correspondencia febril con su viejo colaborador Otto Hahn, Lise demostró que el genio y la determinación no podían ser limitados por fronteras geográficas ni políticas. El descubrimiento de la fisión nuclear no ocurrió en un instante milagroso, sino que fue el resultado de años de experimentación
observación y reflexión teórica. Cuando Hahn y Meitner comenzaron a trabajar juntos a principios de los años 30, su objetivo era investigar la estructura del átomo y las reacciones nucleares. En ese momento, el átomo era un misterio en gran medida, una estructura de infinitas posibilidades que prometía respuestas tanto a los enigmas del universo como a las preguntas más fundamentales de la materia. Juntos, Hahn y Meitner formaban un equipo único. Él, un químico minucioso y meticuloso, y ella, una física con una intuición brillante para las implicaciones teóricas. Sin embargo, el ascenso del nazismo lo cambió todo. Meitner, debido a su ascendencia judía, fue despojada de su posición en Alemania y se vio obligada a exiliarse en Suecia. Aunque su partida fue desgarradora, no rompió el vínculo intelectual que la unía a Hahn. Continuaron escribiéndose, compartiendo resultados y discutiendo ideas, aunque las circunstancias hacían que estas comunicaciones fueran complicadas y, a menudo, inseguras. En diciembre de 1938, Hahn y su colaborador Fritz Strassmann realizaron un experimento que se convertiría en el punto de inflexión de la historia de la física nuclear. Irradiaron átomos de uranio con neutrones y descubrieron que el producto resultante no era un elemento cercano en la tabla periódica, como se había esperado, sino bario, un elemento mucho más ligero. La química era innegable, pero los químicos alemanes no podían explicar lo que había sucedido. Hahn, consciente de la profundidad del descubrimiento pero incapaz de interpretar su significado físico, envió una carta a Meitner detallando sus hallazgos. Para Meitner, el desafío era inmenso. Trabajando con recursos limitados y enfrentando la presión constante de su condición de refugiada, recibió la carta de Hahn con una mezcla de entusiasmo y asombro. Sabía que la respuesta residía en los principios de la física nuclear, un campo que había explorado durante años y que comprendía mejor que la mayoría de sus contemporáneos. En ese momento, ella se encontraba en un pequeño pueblo sueco, celebrando la Navidad junto a su sobrino Otto Frisch, también físico. Juntos, mientras caminaban por un bosque cubierto de nieve, comenzaron a desentrañar el misterio. Fue durante una de estas caminatas que Meitner, con una simple ecuación basada en la teoría de la relatividad de Einstein, explicó cómo la energía liberada en el proceso de fisión provenía de la pérdida de masa cuando el núcleo se dividía. La fórmula E igual a mc cuadrado, tan conocida pero rara vez entendida en toda su magnitud, demostró ser la clave. Al dividirse el núcleo del uranio en fragmentos más pequeños, una pequeña cantidad de masa se convertía en una inmensa cantidad de energía. Este concepto, aunque elegante y aparentemente simple, revelaba un fenómeno de implicaciones colosales. Frisch, fascinado por la claridad de su tía, regresó al laboratorio para realizar cálculos adicionales y corroborar la teoría. Fue él quien acuñó el término fisión nuclear, inspirado en la biología, donde el término se usaba para describir la división de células. La metáfora era perfecta. Al igual que una célula que se divide para dar lugar a nuevas entidades, el núcleo atómico, al dividirse, liberaba una energía que podía dar lugar a procesos de una magnitud sin precedentes. Lo que siguió fue una carrera frenética para verificar y publicar los resultados. Hahn y Strassmann publicaron primero, describiendo sus experimentos químicos sin hacer referencia alguna al análisis teórico de Meitner. Esto no fue una omisión malintencionada, sino un reflejo de las circunstancias. Hahn
temía por su seguridad en un régimen que despreciaba cualquier asociación con judíos, incluso con aquellos que habían abandonado el país. Sin embargo, la ausencia de reconocimiento inicial hacia el papel de Meitner y Frisch fue una herida que tardaría décadas en sanar. En los meses siguientes, las noticias del descubrimiento de la fisión nuclear se extendieron rápidamente. Los científicos comprendieron de inmediato su potencial, tanto para el bien como para el mal. En Estados Unidos, los avances en este campo llevaron al desarrollo del Proyecto Manhattan y finalmente a la construcción de las bombas atómicas que devastarían Hiroshima y Nagasaki. Meitner, sin embargo, se mantuvo alejada de estos desarrollos. Aunque había proporcionado la explicación teórica clave para la fisión, nunca participó en investigaciones relacionadas con armamento. De hecho, rechazó categóricamente cualquier oferta para unirse al Proyecto Manhattan, declarando que su trabajo nunca tuvo la intención de ser usado con fines destructivos. El descubrimiento de la fisión nuclear marcó el punto culminante de la carrera de Lise Meitner, pero también fue una fuente de controversia y dolor. En 1944, Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión. Meitner fue completamente ignorada por el Comité del Nobel, una omisión que ha sido ampliamente criticada desde entonces. Aunque Hahn merecía el reconocimiento por su trabajo experimental, la contribución teórica de Meitner fue igualmente crucial. La injusticia de este episodio no pasó desapercibida para sus contemporáneos ni para las generaciones futuras científicos e historiadores. A pesar de todo, Lise Meitner nunca se dejó consumir por el rencor. Su pasión por la ciencia y su dedicación a la búsqueda del conocimiento permanecieron intactas. Para ella, el descubrimiento de la fisión no era un logro personal, sino un testimonio del poder de la colaboración humana y la curiosidad intelectual. En sus propios escritos y entrevistas, siempre destacó la importancia del trabajo en equipo y el papel fundamental que juegan los valores éticos en la ciencia. La fisión nuclear, dijo una vez, no pertenece a ningún individuo ni a ningún país. Es un recordatorio de lo que podemos lograr juntos, pero también de las responsabilidades que tenemos como científicos y como seres humanos. La ciencia en tiempos de guerra. El descubrimiento de la fisión nuclear, al que Lise había contribuido de manera crucial, había desencadenado una avalancha de investigaciones que desembocarían en el desarrollo de la bomba atómica. Lise observaba con inquietud cómo su trabajo, nacido del afán por desentrañar los misterios de la naturaleza, se convertía en la base de un arma de destrucción masiva. A pesar de la presión que se ejercía sobre los científicos europeos exiliados para unirse al esfuerzo bélico de los aliados, Lise se mantuvo firme en su rechazo a participar en cualquier proyecto relacionado con la energía nuclear con fines militares. La ética científica de Lise estaba profundamente arraigada en su carácter. No era solo una mujer de ciencia, era también una humanista que creía fervientemente en el uso del conocimiento para el beneficio de la humanidad. Cuando sus colegas intentaron convencerla de que colaborar en la creación de la bomba atómica podría ser un mal necesario para detener la agresión nazi, Lise se mostró inconmovible. Para ella, el fin no justificaba los medios. La destrucción masiva y el sufrimiento humano nunca podrían ser el resultado aceptable del trabajo científico. A menudo, Lise reflexionaba sobre cómo su condición de exiliada y su identidad habían influido en su perspectiva. Había conocido de primera mano las consecuencias de la discriminación, la persecución
y la violencia que se habían desatado en Europa bajo el nazismo. Tal vez por eso, su compasión y su compromiso con los principios éticos eran tan profundos. Comprendía cómo las estructuras de poder podían ser corrompidas y temía que la ciencia, si no se manejaba con cuidado, pudiera ser cooptada para servir a fines destructivos. El aislamiento emocional de Lise en estos años no puede subestimarse. La guerra había fracturado comunidades, familias y colaboraciones. Muchos de sus antiguos colegas estaban inmersos en proyectos que ella consideraba moralmente inaceptables, y su firme postura en contra del uso militar de la física nuclear la dejó cada vez más sola en el panorama científico. Sin embargo, nunca permitió que esa soledad la apartara de sus principios. Uno de los episodios más reveladores de este periodo fue su reunión con Niels Bohr, otro físico exiliado que compartía su preocupación por el rumbo de la ciencia en tiempos de guerra. Bohr y Meitner discutieron ampliamente sobre las responsabilidades éticas de los científicos y la necesidad de establecer límites claros en la aplicación de sus descubrimientos. Aunque Bohr finalmente se involucró de manera indirecta en el proyecto Manhattan, su amistad con Lise destacó por su interés mutuo en defender los valores humanitarios en medio del caos. Lise también encontró una fuente de consuelo en su trabajo teórico. Aunque las limitaciones de recursos en Suecia dificultaban la realización de experimentos, utilizó este tiempo para profundizar en los aspectos fundamentales de la física nuclear. Su capacidad para abstraerse de las presiones externas y concentrarse en el rigor de sus cálculos era un testimonio de su fortaleza mental y su pasión por la ciencia. Cuando la guerra finalmente llegó a su fin, el mundo se enfrentó a las devastadoras consecuencias de la bomba atómica. Lise recibió la noticia del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki con un dolor profundo. Aunque no había participado en el Proyecto Manhattan, sentía que su contribución al descubrimiento de la fisión nuclear había jugado un papel indirecto en esta tragedia. Este sentimiento de responsabilidad moral la acompañaría por el resto de su vida. En los años posteriores a la guerra, Lise abogó por el uso pacífico de la energía nuclear y por una mayor responsabilidad ética en la comunidad científica. Su negativa a comprometer sus principios durante los momentos más oscuros de la historia fue un acto de valentía que inspiró a generaciones futuras. Aunque nunca recibió el mismo reconocimiento que algunos de sus contemporáneos, su legado como una científica de conciencia y compasión sigue siendo un ejemplo luminoso en el mundo de la ciencia. El período de la Segunda Guerra Mundial no solo definió la trayectoria de la física moderna, sino también el carácter de quienes la practicaban. Lise Meitner emergió de estos años no solo como una pionera de su campo, sino también como un modelo de integridad ética. En un mundo donde las fronteras entre la ciencia y la moralidad eran cada vez más difusas, Lise demostró que era posible mantenerse fiel a los principios fundamentales de la humanidad, incluso en los momentos más difíciles. Olvidada por el Nobel. En diciembre de 1945, el Comité Nobel anunció con orgullo que Otto Hahn sería el galardonado con el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la fisión nuclear. Era un reconocimiento monumental a un trabajo que había cambiado el rumbo de la ciencia y potencialmente de la humanidad misma. Sin embargo, en Viena, en una modesta habitación iluminada por el débil resplandor del invierno, Lise Meitner recibió la noticia con una mezcla de emociones imposibles de categorizar. Era un triunfo para la ciencia, para el entendimiento humano de lo inimaginable,
pero era también un recordatorio punzante de las profundas injusticias que habitaban incluso los santuarios más elevados del intelecto. La historia de Lise Meitner era, en cierto sentido, una narrativa escrita en los márgenes. Como mujer judía en un mundo dominado por hombres, había enfrentado barreras que sus colegas masculinos no podían ni imaginar. Desde sus primeros días en la Universidad de Viena, donde tuvo que asistir a clases de forma extraoficial porque las mujeres aún no eran aceptadas formalmente, hasta su éxodo forzado de Alemania por el ascenso del nazismo, Lise había aprendido a navegar un mundo que parecía decidido a negarle su lugar. Sin embargo, jamás dejó que el rencor o la amargura definieran su carácter. Era conocida por su humildad, su espíritu colaborativo y su profunda creencia en la pureza de la ciencia como herramienta para entender el universo. Y era precisamente esa humildad la que hacía aún más dolorosa su exclusión del Nobel. Muchos de sus contemporáneos reconocieron la injusticia. Albert Einstein, quien admiraba profundamente a Lise, llegó a describirla como la Marie Curie alemana, destacando su importancia en el campo de la física nuclear. Sin embargo, las palabras de apoyo no bastaban para corregir un sistema que, en aquel entonces, parecía diseñado para minimizar las contribuciones de las mujeres. El propio Hahn, aunque jamás negó abiertamente la importancia del trabajo de Lise, tampoco hizo mucho por compartir el reconocimiento. En su discurso de aceptación del Nobel, no mencionó a su colaboradora, un gesto que para Lise no solo fue una decepción personal, sino un síntoma de un problema mucho más profundo. En sus momentos más introspectivos, Lise reflexionaba sobre el significado del reconocimiento y el legado. Sabía que el premio Nobel era un símbolo, una validación que podía abrir puertas y garantizar un lugar en la historia, pero también sabía que la verdadera esencia de la ciencia residía en el trabajo mismo, en el acto de descubrir, de entender, de iluminar. Era esa convicción la que la mantenía en pie, incluso cuando el mundo parecía decidido a ignorarla. No se trataba solo de su historia personal, sino de la lucha de todas las mujeres que habían sido relegadas a la sombra a pesar de su talento y dedicación. Con el tiempo, el papel de Lise en el descubrimiento de la fisión nuclear comenzó a recibir el reconocimiento que merecía, aunque de manera tardía e incompleta. Instituciones científicas, colegas y biógrafos se encargaron de sacar a la luz su contribución, pintando un retrato más completo de una de las revoluciones científicas más importantes del siglo XX. En sus últimos años, Lise se convirtió en una figura venerada, aunque aún marcada por el estigma de la exclusión. Recibió múltiples honores, incluyendo el premio Enrico Fermi, y su nombre comenzó a aparecer en libros de texto y debates académicos. Sin embargo, el Nobel seguía siendo un capítulo inconcluso, una herida abierta que simbolizaba no solo su propia lucha, sino la de generaciones de mujeres científicas que vinieron antes y después de ella. El regreso a la luz. A medida que los años avanzaban y el mundo se alejaba de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Lise Meitner comenzó a experimentar un cambio gradual en cómo era percibida por la comunidad científica internacional. Era como si la luz que había permanecido oscurecida durante tanto tiempo finalmente comenzara a filtrarse entre las grietas. Sin embargo, este reconocimiento tardío, aunque reconfortante, no podía borrar completamente las décadas de invisibilización que habían marcado su carrera. Lise lo aceptaba con gracia, como siempre había hecho,
pero también con una sensación de ironía que no podía ignorar. En los años posteriores a la guerra, los debates sobre la fisión nuclear y su impacto en la historia de la humanidad continuaron, ganando espacio. La contribución de Lise Meitner, que había sido prácticamente ignorada cuando Otto Hahn recibió el Premio Nobel en 1945, comenzó a emerger en discusiones académicas y publicaciones. Fue gracias a colegas, historiadores y estudiantes de física que se negaron a aceptar la narrativa incompleta que había dominado hasta entonces. Poco a poco, su nombre se volvió sinónimo no solo de talento científico, sino también de resistencia frente a la adversidad. El regreso de Lise a los círculos académicos internacionales fue recibido con una mezcla de entusiasmo y arrepentimiento por parte de sus colegas. En una ocasión memorable, fue invitada a una conferencia en Londres, donde recibió una ovación de pie al entrar al auditorio. Era un momento que encapsulaba lo mucho que había cambiado el mundo desde los días en Mitte-Shinto que Lise tenía que luchar para ser aceptada como estudiante en Viena o trabajaba en condiciones marginales en Berlín. La comunidad científica, al menos en parte, parecía finalmente reconocer su valor. Pero para Lise, ese aplauso no borraba la amarga realidad de que su exclusión inicial había sido producto de algo más profundo: las barreras de género y las tensiones políticas que habían definido una era. Entre los reconocimientos que comenzaron a llegar, uno de los más significativos fue el premio Enrico Fermi, otorgado en 1966 por el gobierno de los Estados Unidos. Compartido con Otto Hahn y Fritz Strassmann, este premio reconocía el papel crucial que los tres habían desempeñado en el descubrimiento de la fisión nuclear. Para Lise, este reconocimiento no solo validaba su trabajo, sino también el de todos aquellos científicos que habían sido marginados por razones de género, etnia o política. Sin embargo, ella lo aceptó con la humildad que siempre la había caracterizado, enfatizando en su discurso de aceptación la importancia de la colaboración y la responsabilidad ética en la ciencia. El regreso a la luz también significó para Lise una oportunidad de reflexionar sobre su legado y su lugar en la historia. Aunque nunca buscó activamente el protagonismo, era consciente de que su historia tenía el poder de inspirar a las futuras generaciones, especialmente a las mujeres que seguían enfrentando barreras similares a las que ella había combatido. En cartas y entrevistas, Lise compartió sus pensamientos sobre la importancia de la perseverancia, la integridad y el compromiso con la verdad, valores que habían guiado su vida tanto dentro como fuera del laboratorio. Uno de los aspectos más conmovedores de esta etapa de su vida fue la relación que mantuvo con jóvenes científicas que la veían como un modelo a seguir. Muchas de ellas escribían a Lise, expresando su admiración y agradeciéndole por abrir caminos que ellas ahora podían transitar con mayor facilidad. Lise respondía a estas cartas con entusiasmo, compartiendo anécdotas de su vida y alentándolas a perseguir sus sueños sin dejarse intimidar por las barreras sociales. En una de esas cartas escribió: "El trabajo científico es, ante todo, un acto de amor. Amor por el conocimiento, por el entendimiento y por el mundo que nos rodea. No dejen que nadie les diga que no son capaces de amar lo suficiente". El regreso a la luz de Lise Meitner fue un triunfo tardío pero significativo, una reivindicación que, aunque incompleta, marcó un punto de inflexión en la manera en que la historia de la ciencia reconoce a quienes han sido marginados. Su historia sigue siendo un faro para quienes buscan desafiar las normas
y superar las barreras, una prueba de que la luz, aunque a veces tenue y demorada, siempre encuentra una manera de brillar. Lise, la inspiradora. En los últimos años de su vida, Lise Meitner se convirtió en algo más que una científica reconocida. Fue una fuente de inspiración y un faro de esperanza para generaciones de jóvenes científicos, aunque los infortunios de su vida habían dejado cicatrices imborrables. También la habían dotado de una sabiduría profunda y una empatía que resonaban en quienes la conocían. Su capacidad para conectar con los demás no solo se basaba en su vasta experiencia y conocimiento, sino también en una genuina preocupación por el bienestar de aquellos que seguían sus pasos. Lise, a pesar de ser una mujer de ciencia, con una mente aguda y analítica, tenía un carácter afable que desarmaba a cualquiera que se sintiera intimidado por su reputación. En Suecia, donde había reconstruido su vida tras el exilio, sus estudiantes la veían como una mentora cercana y accesible. No era solo la gran doctora Meitner, era Lise, la maestra que escuchaba con paciencia y orientaba con un entusiasmo sincero. Un verdadero científico no debe perder nunca la capacidad de asombrarse, solía decirles, y animaba a sus pupilos a no temer formular preguntas aparentemente simples, ya que muchas veces contenían las semillas de grandes descubrimientos. En Minnesota, el pequeño laboratorio que compartía en Estocolmo, las sesiones de trabajo eran intensas, pero también llenas de camaradería. Lise creía firmemente en el aprendizaje colaborativo y alentaba a sus estudiantes a discutir sus ideas libremente. Aquellos que trabajaron con ella recordaban cómo su entusiasmo era contagioso, especialmente cuando explicaba un concepto complejo con analogías claras y ejemplos del mundo cotidiano. La ciencia no es una torre de marfil, decía con una sonrisa. Es una manera de entender las maravillas que nos rodean. Un aspecto poco conocido de su vida era su dedicación a apoyar a mujeres jóvenes interesadas en la ciencia. Menudo compartía su historia personal como un ejemplo de perseverancia. En una época en la que muchas puertas se cerraban a las mujeres, Lise había luchado incansablemente para abrirse camino y sabía cuán importante era brindar apoyo a quienes enfrentaban retos similares. Con frecuencia escribía cartas de recomendación apasionadas y utilizaba su influencia para abogar por sus estudiantes, asegurándose de que tuvieran las oportunidades que ella misma había luchado tanto por conseguir. Una anécdota particularmente emotiva tuvo lugar durante una conferencia en Cambridge, a la que fue invitada en sus últimos años. Un joven estudiante, visiblemente nervioso, se le acercó con una pregunta sobre la estructura nuclear. Lise no solo respondió con claridad, sino que lo invitó a sentarse y hablar más sobre su investigación. La charla improvisada se convirtió en una sesión de mentoría de horas, y el joven más tarde confesó que aquella conversación había sido el punto de inflexión en su carrera. Este era el impacto que Lise tenía. No solo respondía preguntas, sino que encendía pasiones. A pesar de su modesto reconocimiento durante gran parte de su vida, el prestigio de Lise Meitner comenzó a crecer de manera significativa en sus últimos años. Recibía invitaciones a conferencias internacionales y su nombre comenzó a aparecer con más frecuencia en libros de texto y artículos científicos. Sin embargo, ella rara vez hablaba de sus logros. Prefería centrar la atención en el trabajo colectivo y en las contribuciones de otros. Cuando alguien le preguntaba por su papel en el descubrimiento de la fisión nuclear, solía desviar la conversación hacia la importancia de la cooperación internacional en la ciencia.
Los avances más grandes no son fruto de un solo individuo, sino de muchas mentes trabajando juntas, decía con humildad. Uno de los legados más importantes de Lise fue su manera de abordar la ética en la ciencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comenzó a comprender las devastadoras consecuencias de las bombas atómicas, Lise se convirtió en una voz importante en el debate sobre el papel de los científicos en la sociedad. Instaba a sus estudiantes a considerar no solo la utilidad técnica de sus investigaciones, sino también sus implicaciones morales. La ciencia sin conciencia es una espada sin empuñadura, advertía. A medida que envejecía, Lise también empezó a reflexionar más sobre su lugar en la historia de la ciencia. Aunque nunca buscó reconocimiento personal, le alegraba saber que su historia inspiraba a otros. En una entrevista realizada poco antes de su fallecimiento, dijo: «Si mi vida ha demostrado algo, espero que sea que la pasión y la perseverancia pueden superar casi cualquier obstáculo. La ciencia no es solo para unos pocos privilegiados, pertenece a todos aquellos que tienen el coraje de explorar». El ocaso de una pionera. En los tranquilos paisajes de Cambridge, Inglaterra, Lise Meitner vivió los últimos años de su vida, rodeada por la serenidad que tanto le había faltado durante sus décadas de intensa actividad científica y lucha personal. A pesar de las adversidades que había enfrentado, desde el exilio hasta la invisibilización de sus logros, Lise encontraba consuelo en la reflexión y en el legado que, aunque tardío, empezaba a tomar forma en la comunidad científica. Para entonces, su cabello, que en su juventud había sido tan oscuro como su determinación, ahora era completamente blanco, un testigo silencioso de los años dedicados a desentrañar los misterios del átomo y de los estragos de las pérdidas personales. Pero sus ojos, aunque cansados, conservaban el brillo curioso que había impulsado a aquella niña vienesa a explorar el mundo de las matemáticas y la física en una época en que se esperaba que las mujeres se limitaran a los confines del hogar. En Meadows, Cambridge, donde finalmente encontró un refugio estable tras las tormentas de su vida, pasaba sus días leyendo, escribiendo cartas y recibiendo visitas de colegas y estudiantes. Aunque la mayor parte de su vida profesional había transcurrido en laboratorios de vanguardia, ahora disfrutaba de la tranquilidad de su pequeño jardín, donde a menudo se la veía paseando con calma, como si meditara sobre los grandes enigmas del universo que había ayudado a desentrañar. Los jóvenes científicos que acudían a visitarla se sentían atraídos no solo por su sabiduría, sino también por su humanidad. Lise era una oyente atenta y una mentora generosa, siempre dispuesta a compartir sus experiencias y a ofrecer palabras de aliento. En esas charlas, rara vez mencionaba las injusticias que había sufrido, como su exclusión del premio Nobel que Otto Hahn había recibido por el descubrimiento de la fisión nuclear. No porque las hubiera olvidado, sino porque elegía no permitir que el resentimiento ensombreciera los últimos capítulos de su vida. Sin embargo, quienes la conocían bien sabían que aquellas heridas seguían presentes. En más de una ocasión, cuando alguien tocaba el tema, se la veía fruncir levemente el ceño, una señal de que el dolor seguía latente. Una de las historias que más le gustaba contar era cómo, durante sus primeros años en Berlín, había tenido que trabajar en condiciones precarias, pero había encontrado una familia intelectual en la comunidad científica. Aunque no lo decía explícitamente, era evidente que extrañaba aquellos días de intensa actividad,
Cuando el mundo Saint-Dates, la ciencia era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Uno de los momentos más emotivos de sus últimos años fue cuando recibió una visita inesperada de una joven física que había sido inspirada por sus logros. La joven, que llegó con un ejemplar de un libro sobre la historia de la fisión nuclear, le pidió a Lise que se lo firmara. Al abrir el libro, Lise se dio cuenta de que su nombre aparecía junto al de Otto Hahn, un reconocimiento que durante mucho tiempo había sido omitido. Con una sonrisa mezcla de sorpresa y alegría, escribió una dedicatoria sencilla, pero profunda. Que nunca dejes de hacer preguntas. En sus últimos días, Lise reflexionaba a menudo sobre el impacto de su vida y su trabajo. Aunque no tenía hijos propios, sentía que había dejado un legado en las generaciones de científicos que habían seguido sus pasos. Para ella, la ciencia era una aventura colectiva, un esfuerzo que trascendía fronteras y prejuicios, y se sentía orgullosa de haber sido parte de esa gran empresa humana. El 27 de octubre de 1968, Lise Meitner falleció tranquilamente en su hogar en Cambridge, rodeada por el afecto de quienes habían tenido el privilegio de conocerla. Su partida marcó el final de una era, pero también el comienzo de un reconocimiento más amplio a su contribución y a la lucha de las mujeres en la ciencia. Su epitafio, inscrito en sueco, resume su vida con una sencillez y elegancia que reflejan su carácter. Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Aunque los años han pasado, el legado de Lise Meitner sigue vivo. Su historia no es solo la de una pionera en la física, sino también la de una mujer que, con valentía y determinación, demostró que la pasión por el conocimiento puede superar incluso las barreras más imponentes. En cada aula donde se enseña ciencia, en cada laboratorio donde una joven científica persigue sus sueños, la luz de Lise Meitner brilla como un recordatorio de que el genio no tiene género y la humanidad está en el corazón de toda gran aventura científica. Eterna como el elemento 109, el anuncio de la existencia de un nuevo elemento químico, el número 109 de la tabla periódica, fue más que un logro científico. Fue un reconocimiento a una vida dedicada a desentrañar los misterios del universo. El nombramiento del elemento como meitnerio no solo era un tributo a Lise Meitner, sino también un acto de justicia histórica. Este honor, aunque póstumo, colocó el nombre de una mujer que había sido pasada por alto en numerosas ocasiones en el corazón de la química moderna, consolidando su legado como una figura esencial en la historia de la ciencia. El camino hacia el meitnerio comenzó con décadas de trabajo incesante en la física nuclear. Lise Meitner había sido una pionera en un campo dominado por hombres, desafiando prejuicios de género y luchando contra los obstáculos impuestos por la política y el antisemitismo. A pesar de su papel clave en el descubrimiento de la fisión nuclear, su nombre no apareció en el premio Nobel otorgado a Otto Hahn, un hecho que causó indignación en la comunidad científica con el paso del tiempo. Pero como sucede con frecuencia en la historia, la verdad encontró su camino y el reconocimiento a su contribución científica emergió como una llama que no podía apagarse. El elemento 109 fue sintetizado por primera vez en 1982 en el Instituto de Investigación de Iones Pesados, GSI, en Darmstadt, Alemania. Este centro era conocido por sus avances en la creación de elementos superpesados mediante colisiones nucleares de alta energía. El equipo
liderado por Peter Armbruster y Gottfried Münzenberg, trabajó durante años para obtener pruebas irrefutables de la existencia del elemento. Cuando los datos finalmente confirmaron su hallazgo, comenzó el proceso de buscar un nombre que capturara su trascendencia. En la tradición de la química, los elementos se nombran para honrar lugares, propiedades o personas destacadas. Cuando se propuso el nombre Meitnerio, hubo un consenso casi inmediato en la comunidad científica internacional. Era imposible ignorar el simbolismo detrás de este gesto. Un reconocimiento no solo a una mujer científica, sino también a alguien cuya carrera había sido moldeada por las luchas y las injusticias de su tiempo. Meitnerio se convirtió en el primer elemento en ser nombrado en honor a una mujer que no fuera Marie Curie, marcando un hito importante en la historia de la ciencia. El impacto de este nombramiento fue profundo y resonó más allá de los círculos académicos. Para muchas mujeres jóvenes interesadas en la ciencia, el Meitnerio simbolizaba la posibilidad de abrirse camino en un mundo que todavía enfrentaba desafíos en términos de equidad de género. Universidades y laboratorios de todo el mundo comenzaron a incluir el legado de Lise Meitner en sus currículos, destacándola no solo como una científica brillante, sino también como un modelo a seguir para futuras generaciones. El Meitnerio, con su vida media extremadamente corta, nunca tendría aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, pero su verdadero valor radicaba en lo que representaba, una especie de inmortalidad científica. Cada vez que un químico o físico observaba su nombre en la tabla periódica, recordaba a la mujer que había superado barreras aparentemente insuperables. Lise Meitner no buscaba fama ni reconocimiento durante su vida, pero su humildad y dedicación aseguraron que su legado perdurara más allá de su tiempo. En los años que siguieron al nombramiento del elemento, diversas iniciativas surgieron para conmemorar la figura de Lise Meitner. Se establecieron premios, becas y conferencias en su honor, destacando su impacto en la física nuclear y su papel como una voz ética en la ciencia. Estos esfuerzos no solo eran un tributo a su trabajo, sino también un recordatorio de la importancia de valorar y visibilizar las contribuciones de todas las personas, independientemente de su género o contexto social. El Meitnerio no solo honró a Lise Meitner, sino también a su visión de la ciencia como una empresa profundamente humana. Para ella, el conocimiento no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para entender el mundo y mejorar la vida de las personas. Esta perspectiva fue evidente en su rechazo a trabajar en proyectos relacionados con armas nucleares, una decisión que reflejaba su compromiso con los ideales éticos. Incluso en los momentos más difíciles de su vida, Lise Meitner mantuvo la convicción de que la ciencia debía usarse para el bien común, una lección que sigue siendo relevante en el mundo moderno. El nombramiento del elemento 109 como Meitnerio también fue un recordatorio de las deudas pendientes en la historia de la ciencia. Durante demasiado tiempo, las contribuciones de las mujeres habían sido minimizadas o ignoradas, y el caso de Lise Meitner era un ejemplo paradigmático de esta injusticia. Pero al colocar su nombre en la tabla periódica, la comunidad científica envió un mensaje claro. Las historias olvidadas pueden recuperarse y los errores del pasado pueden corregirse, al menos en parte. Lise Meitner nunca pudo imaginar que un elemento llevaría su nombre. Pero si hubiera sabido del Meitnerio,
Probablemente habría sonreído con su característico aire de humildad, recordando a todos que los logros científicos son siempre el resultado de la curiosidad, la colaboración y el trabajo arduo. El elemento 109 no es solo una entrada en la tabla periódica, es un testimonio de la capacidad humana para superar las adversidades y encontrar belleza en el conocimiento. Y cada vez que se menciona el Meitnerio, la historia de Lise Meitner cobra vida una vez más, recordándonos que, aunque el tiempo pueda ser efímero, el impacto de una vida dedicada a la ciencia puede ser eterno.